Fútbol, un deporte que une a todo el mundo, ya sea a lo grande o a pequeña escala, aunque las condiciones para jugarlo no son ideales en todas partes. Cuando diga hop, todos los colores van a una esquina. Por eso hay muchos entrenadores alemanes por todo el globo. ¿Quién de ellos será nombrado embajador alemán del fútbol en 2015? Todo Gol presenta a los 3 candidatos. El fútbol es muy importante para mucha gente. Michael Ness enseña en Israel a los jóvenes el dominio del balón. Creo que el deporte puede tender muchos puentes. Jürgen Klinsmann, campeón mundial de 1990, ayuda a desarrollar el fútbol estadounidense. Está bien sintonizado con el fútbol mundial y por eso despierta simpatías y cosecha éxitos en todas partes. Si eres campeón mundial, tienes una ventaja adicional. Entrenadores alemanes que mejoran el mundo con ayuda del balón. Los candidatos alemanes a embajador del fútbol 2015 en Todo Gol especial. Toca el balón bastante bien, pero esto no es lo que importa en esta cancha en las cercanías de Jerusalén. Aquí aprenden niños árabes y judíos a relacionarse juntos. Un proyecto del Centro Pérez por la Paz. Ustedes son las estrellas de Tisalat. ¿Lo conocen? ¿Saben de dónde es? Hoy los niños muestran especial empeño debido a la visita de Michael Ness. Me siento muy contento de estar en este proyecto único. He oído que aquí hay jugadores excelentes. Ness es desde hace 2 años director técnico de la Federación Israelí de Fútbol y responsable del equipo juvenil de Israel. Los niños que entrena aquí podrían ser algún día sus pupilos en la selección. Es evidente que están muy entusiasmados. Tienen todos los balones que quieren, 10. No es una cancha muy grande, pero a pesar de todo, se pueden hacer algunas cosas. Hoy entrenan los niños árabes y mañana los judíos. Y el fin de semana saltarán juntos a la cancha. Se procura que este acercamiento sea muy lento. Van al mismo centro comercial donde puede ser que se encuentren. Sin embargo, no se saludan porque tienen temor uno del otro, porque no se conocen. Y a través del fútbol intentamos poner en marcha un proceso de paz a pequeña escala. Como funcionario alemán en un puesto clave, Michael Ness es un ejemplo de que los pueblos con un pasado común difícil sí pueden acercarse y cooperar. Durante años, Ness trabajó en Sudáfrica y Ruanda, países con grandes conflictos internos, y conoce el efecto que puede tener el fútbol. El fútbol es importante para mucha gente, para algunos incluso lo más importante, y los triunfos compartidos pueden unir mucho a la gente. El centro de entrenamiento de la Federación en Tel Aviv. La instalación es pequeña, los medios financieros son limitados. Michael Ness deberá crear las estructuras para que el fútbol israelí esté al nivel de las grandes selecciones europeas, desde la planificación del calendario hasta las sesiones de entrenamiento. Ness ha de supervisarlo todo y ya realizó algunos avances. Con la generación de 1995 logramos clasificarnos para la Eurocopa, o sea, quedar entre los 8 mejores de Europa. Eso ya es un éxito enorme. Con un gol más frente al anfitrión, Hungría, y hubiéramos podido viajar al Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda. Estuvimos muy cerca. Su equipo de trabajo es pequeño comparado con el de otras selecciones. Michael Ness es además de director técnico, entrenador de los Sub-21 y siempre ayuda allá donde haga falta. No tenemos, por ejemplo, un analista. Tampoco tenemos ojeadores y tenemos que arreglarnos entre nosotros. Para analizar a los rivales nos ayuda el técnico de los Sub-16, Ofer Fabian, pues no nos queda otra.
Nes mira unos 300 partidos y entrenamientos al año. Cada promoción trae cada año solo algunos cientos de futbolistas y ninguno de ellos logró irrumpir a nivel internacional. Alguno lo logrará más tarde o más temprano. Solo necesitan más ayuda precisamente en el momento decisivo, al final de su formación. Y justo aquí reside el problema. Con 18, los jóvenes son llamados al servicio militar. 3 años en los que no pueden jugar en el extranjero, solo en la débil Liga Nacional. Por el otro lado, no está mal. Salen del mercado 3 años, pero sabemos dónde se encuentran y uno puede concentrarse en lo esencial. Lo esencial es, por ejemplo, el partido de clasificación para el europeo de sub-19. Una prueba de fuego también para Michael Nes, que debe comprobar si su labor ha dado resultado. Si el equipo gana, estará en el europeo. Sin embargo, tiene que presenciar cómo se desmorona la buena posición de partida. Los jóvenes israelíes no aguantan la presión y caen sin penas ni gloria. Los nuestros no tuvieron garra. Estuvieron demasiado lentos física y mentalmente. La falta de concentración y de constancia ha sido con frecuencia la perdición de los equipos juveniles de Israel. Según Michael Nes, los problemas tienen que ver con la situación política del momento. En particular, la guerra de Gaza del pasado verano dificultó mucho su trabajo. Los jugadores se centran más en las noticias de Internet, la tele, etc. Y claro, así pierden la concentración. Pero es comprensible. Los jugadores del sub-19 y sub-21 son todos soldados. Y en las unidades que se trasladan a las zonas de combate están sus compañeros. El fútbol, sobre todo los partidos internacionales, sirve cada vez más en Israel como distracción de la guerra y la violencia. Michael Nes es un huésped muy bien recibido en los partidos de los mayores. El presidente de la Federación de Fútbol, Avi Luzón, tiene en gran estima su trabajo. Michael es un buen profesional. Nos enseña la profesionalidad del fútbol. Nos aporta la experiencia que buscábamos y hace una excelente labor que nosotros apreciamos enormemente. En la fase de clasificación para la Eurocopa 2016 en Francia, Israel encabeza con 9 puntos el grupo B. Un resultado mejor que el de Alemania, Países Bajos o Portugal. Nunca antes el fútbol fue tan popular en Israel como ahora. El país podría participar por primera vez desde 1970 en un gran campeonato, por lo que no resulta extraño el gran entusiasmo reinante. Para relajarse, Michael Nes baja a la playa de Tel Aviv. A menudo piensa en su función como alemán encargado de jóvenes deportistas israelíes. Una misión nada sencilla, teniendo en cuenta la historia judeo-alemana. Sí, estaba preocupado. Procuré tomar precauciones, actuar con cierta sensibilidad y evitar conflictos. Que alguien pudiera guardar algún tipo de resentimiento contra mí era algo previsible y también comprensible, pero sucedió justo lo contrario. Nadie me muestra aversión y eso es algo que realmente me ha impresionado. Michael Nes espera que también entre los pupilos del Centro Pérez continúe imperando un trato sin prejuicios. Y por eso dedica su nominación como embajador futbolístico de Alemania a este proyecto concreto. Y ahora nos trasladamos al otro lado del Atlántico, a un país donde se prefiere meter el balón en un cesto, deslizarse sobre las olas con una tabla
o lanzarse un proyectil ovalado, antes que correr tras una pelota. Nos encontramos con un hombre empeñado en hacer una revolución. En 2014 alcanzó con sus US Boys los octavos de final del Mundial. Ahora quiere hacer de Estados Unidos una nación futbolística. Estados Unidos es un país de fútbol. Hay ya millones de practicantes. No es tan exitoso como en Alemania, España o Brasil, pero es un país de fútbol. Y se reparte la atención mediática y el reconocimiento con las otras tres grandes disciplinas deportivas estadounidenses: el béisbol, el fútbol americano y el baloncesto. Y creo que al fútbol estadounidense solo le hace falta madurar, subir los siguientes peldaños, e irá ganando cada vez más prestigio internacional. Los Ángeles, enero de 2015. Aquí en la playa el fútbol brilla por su ausencia. Solo conozco a Pelé de los viejos tiempos. De los jugadores actuales no conozco a ninguno. El fútbol no cuadra con nuestra mentalidad. Necesitamos interrupciones y repeticiones para discutir lo que acaba de pasar o lo que va a pasar antes de que pueda pasar. Eso nos gusta. Y eso no ocurre en fútbol. Somos un poco raros. El fútbol requiere mucha técnica. Si nos concentráramos en eso, quizá le gustaría más a la gente, pero preferimos la acción. Así como se juega ahora, es aburrido. La primera vez que vine a Estados Unidos tenía 19 años. Fue un viaje después de temporada con el Stuttgart Kickers. Teníamos partidos amistosos, pero en general nadie hablaba de fútbol. Luego estuve algunas veces de vacaciones y más tarde conocí a una mujer estadounidense. Y ahora llevo ya más de 17 años aquí. Ver cómo ha avanzado el fútbol en los últimos 30 años es fabuloso. En 2011, Klinsmann pasa a dirigir el combinado estadounidense. Es un gran momento para mí y para mi familia. Estoy orgulloso de tener la oportunidad de ser parte del futuro del fútbol estadounidense. Tras unos inicios dubitativos, Klinsmann y sus muchachos se proclaman campeones de Norteamérica en 2013. Un éxito mínimo comparado con el inesperado ambiente generado por el equipo en el Mundial de Brasil. Lo más importante en ese mundial fue que los estadounidenses se dieron cuenta de lo emocional que puede llegar a ser este deporte. ¿Cómo es capaz de unir a la gente? Si vives personalmente una transmisión pública en la calle o en un bar, esa emocionalidad colectiva, si compartes los altibajos de los juegos, eso acaba convenciendo a la gente y uniéndola. 2014 marcó ese punto de no retorno en la identificación emocional de los estadounidenses con el fútbol. Tuvimos el mayor número de seguidores en Brasil, a excepción de Brasil, claro. En cualquier cancha que jugábamos era como estar en casa. Esa identificación y en esa dimensión fue algo inédito. Por eso creo que la expresión "el fútbol ha llegado a Estados Unidos", que surgió tras el Mundial, es muy acertada. Pero lo lindo también es que aún hay mucho por hacer, mucho por mejorar. Ahora necesitamos unos años para avanzar y quién sabe, tal vez algún día lleguemos a las semifinales de un mundial. Esa es nuestra gran meta. Las revoluciones son la especialidad de Klinsmann. En 2004, nada más asumir la selección alemana, se lanzó a una profunda reforma de la federación. Al principio, sus métodos de preparación física y psíquica cosecharon burlas. Hoy son habituales en toda la Bundesliga. El asistente de Klinsmann y sucesor en la selección, Löw, se ha proclamado campeón del mundo con el mismo cuerpo técnico. Me da una enorme satisfacción ir viendo los progresos. Lo mismo ahora que entonces con la selección alemana o en cualquier parte. Y el lugar donde más se avanza ahora es Estados Unidos, aquí. Es un desarrollo muy interesante y diferente al de Alemania en 2006. Y para mí, ser parte de ese avance es todo un privilegio.
La revolución alemana de Klinsmann culminó con el tercer lugar en el Mundial de 2006 celebrado en su país. El técnico no solo regaló a los alemanes un juego atractivo, sino que también ofreció al mundo una nueva imagen del país. Era una ocasión única para dar al mundo una nueva imagen de Alemania. Pero nuestro objetivo también era lograr la identificación de la población, de los aficionados, con su equipo. Los alemanes que vivíamos en el exterior, yo llevaba viviendo desde el 98 en el extranjero. Recibimos después un montón de elogios de gente que había presenciado el Mundial como extranjeros en Alemania. Les parecía genial la Alemania cosmopolita y abierta que habían visto. Por eso, en el fondo, me pareció que, aunque había sido una pena no ganar el Mundial, el torneo había enviado un mensaje que desbordaba el marco deportivo. Cuando Klinsmann se ocupa de algo, lo hace a conciencia. En la fase de preparación de la pausa invernal, mezcla a novatos con héroes del Mundial. Trabaja con lógica por el futuro del fútbol estadounidense. Pone a jugar a los más viejos con los jóvenes para ver cómo funcionan. Es genial ver caras nuevas, eso no se hacía antes. Atacan mucho más que antes. Eso está bien para que la selección gane el próximo Mundial dentro de 4 años. En el entrenamiento también se ven equipos femeninos. Klinsmann no tiene problemas de aprender de las exitosas jugadoras estadounidenses. El fútbol femenino es muy popular aquí y se juega con equipos mixtos, 50% mujeres y 50% hombres, porque hace 40 años se aprobó una ley que estipula que las universidades y los preuniversitarios deben ofrecer tantas becas para chicas como para chicos. Y al no haber equipos femeninos de fútbol americano a los que corresponderían unas 100 becas para eso en cada universidad, hay una demanda enorme para todos los otros deportes femeninos o de equipo mixto. Por eso el fútbol femenino es tan popular y tiene tanta calidad. Las chicas son realmente muy buenas. Con su nominación como embajador del fútbol, Klinsmann apoya un proyecto de la US Soccer Foundation para que niños desfavorecidos de El Monte, en el norte de Los Ángeles, tengan canchas propias. Ilusionar a la gente por el fútbol es el credo de Jürgen Klinsmann. Hay que aceptar a la gente como es y ampliar esa tolerancia, que no solo te permite tratar a una persona desconocida, sino que te ayuda a conocerte a ti mismo. Yo he aprendido a entrenar en el extranjero y al principio siempre pensaba que las cosas solo podían hacerse de una determinada manera, hasta que comprendí que no, que las personas de otro país son distintas y que conviene más cambiar tu propia forma de pensar porque hay millones de personas que no van a cambiar la suya simplemente porque yo esté allí. Como es habitual, Jürgen Klinsmann se ha fijado numerosas metas y aún le falta mucho para darse por satisfecho. En Pekín lo conocen todos los niños. El exentrenador de la Bundesliga, Eckhard Krautzun, goza de gran prestigio aquí desde hace 10 años, cuando entrenó a la selección china sub-20. Esta vez está solo de visita. Observa cómo evoluciona el fútbol juvenil chino. Veo un juego demasiado atropellado, debería haber más cabeza. Pero bueno, los chicos se entusiasman fácilmente, son muy disciplinados y les gusta aprender. Krautzun solía pasar varios meses al año en China, pero sin dejar Alemania. A sus 74 años recuerda momentos difíciles en China, el aislamiento de los europeos. China no es el país de la eterna sonrisa como Japón, Tailandia o Filipinas. En esos países la gente es, al menos superficialmente, más cordial. Los chinos se concentran mucho en el trabajo, son muy disciplinados. El periplo futbolístico de Krautzun lo llevó a 13 países. Llegó a ser seleccionador nacional de Kenia, Canadá, Túnez y Filipinas.
Los alemanes están muy bien considerados. Los éxitos de nuestra selección conceden muchas ventajas a los entrenadores alemanes en el extranjero. Como ahora, ser del país campeón del mundo te ayuda mucho. Su labor en el extranjero le ha valido a Eckhard Krautzun la nominación al premio Embajador Alemán del Fútbol, y no solo por su trabajo de entrenador, sino también de conferencista. La Federación China suele invitar a Krautzun a dar conferencias ante funcionarios y entrenadores de la liga profesional. Deben encontrar a los jugadores adecuados. Ya sé que es muy difícil en un país tan grande, pero si no tienen ojeadores profesionales que sepan reconocer a los verdaderos talentos, no van a encontrar a los mejores futbolistas. Krautzun cree que es necesario trabajar con las categorías inferiores. Su modelo, la Federación Alemana. Centros de alto rendimiento, fomento de la cantera y técnicos de juveniles bien formados. También el presidente de la UEFA, Michel Platini, fue invitado como orador. Todo esto contribuye a un cambio de actitud en China, asegura Leo Yang, intérprete de Krautzun y periodista deportivo. Antes creíamos que bastaba con invitar a un par de entrenadores famosos o exjugadores de equipos famosos. Pero desde que Eckhard Krautzun se marchó de China, empezamos a pensar que tal vez lo razonable sería concentrarnos en las categorías inferiores e invitar, sobre todo, a buenos entrenadores de juveniles. No se puede llegar aquí pisando fuerte. Hay que hacer las cosas con naturalidad, con autoridad natural. Ellos reconocen enseguida quién es un charlatán y quién sabe de lo que está hablando. Se dan cuenta enseguida porque quieren aprender y por eso no quieren técnicos que vengan a pasear y a llevarse la plata sin más. Aquí hay casi 120 millones de niños entre los 8 y los 12 años, la mejor edad futbolística. Es toda una garantía de futuro, si se los entrena bien. Pero la estructura formativa no es el único problema del fútbol chino. Krautzun apunta también a la mentalidad. La enorme presión y la disciplina bloquea a muchos niños. No se fomenta la individualidad, sino el trabajo en equipo. He llamado una y otra vez la atención aquí de que la sociedad está orientada al trabajo en equipo, lo que no está mal. Pero en fútbol necesitas también individualidades capaces de decidir un partido. A los deportistas se los somete a una dura instrucción. En natación, salto de trampolín. Eso es mero adiestramiento. Pero en fútbol eso no es posible. Hay que cultivar la creatividad, ofrecer libertad al jugador para que encuentre él mismo soluciones en la cancha. Cuando diga hop, todos los colores deben ir a una esquina. Hay muchos talentos, pero no se les entrena bien. Cuando veo eso, me dan ganas de venir 4 semanas para entrenar a uno de estos grupos. Y después de 1 o 2 semanas habrían progresado en su juego. Es el problema de los asiáticos, que no marcan goles, les falta definición. Hasta ahora China solo se ha clasificado para un mundial. Un pobre balance que el Ministerio de Educación y Deportes pretende mejorar con un programa de fomento del fútbol en las escuelas. Una iniciativa que despierta entusiasmo. El entrenamiento me ha gustado mucho. El señor Krautzun es un buen técnico, nos ha enseñado muchas cosas. Anticipación y rapidez mental son las bases de un buen futbolista. Jugadores que sean lentos de la cabeza a los pies no llegarán muy lejos, no progresarán. Volveré otra semana, los entrenaré otra vez y después sabrán lo que es fútbol.
Me quedaré una semana y después me llevaré a 1 o 2 a Europa. Okay, all the best. Thank you. Dankeschön. Dankeschön. Thank you. La designación como embajador del fútbol 2015 trae consigo automáticamente dinero para proyectos juveniles. Es evidente que trabajan con entusiasmo. Y eso promueve el fútbol a escala mundial. Hay muchos jóvenes talentos, pero no reciben un buen entrenamiento. El fútbol une a todo el mundo. El fútbol terminó por imponerse. Y los candidatos a embajador alemán del fútbol 2015 contribuyen a ello.